Rosario, que cuando estaba pelado nunca me gustó ir a misa, por supuesto, no me gustaba como a la mayoría, pienso yo, tristemente, es la realidad, pero que esa semilla que mi mamá sembró me tiene aquí parado frente a ustedes. Mi papá, una persona pues, que tristemente no tengo los mejores recuerdos de él, tenía muchos problemas con el licor, un hombre que fue responsable durante un tiempo, pero después el licor lo alejó inclusive del trabajo y de nuestra familia, nos dejó cuando yo tenía aproximadamente 15 años, doloroso. Una familia muy normal, pues, con problemas económicos, subidas, bajadas, etcétera, etcétera. Voy a contarles un poquitico mi vida sexual. Empecé activa como a los 15 años, nunca me interesó esos temas, era deporte, era un hombre muy tímido, se los cuento porque pues, ustedes dirán, ¿cómo así que en televisión y tímido? Bueno, era un hombre demasiado tímido. Cuando yo estoy terminando el bachillerato, casi me gradué del primero bachillerato, perdí 3 veces el primero bachillerato, y cuando estoy en el año 99, yo no sabía qué estudiar, entonces se me presenta una oportunidad de modelaje en mi vida, entra una llamada equivocada a mi casa, esa persona que timbró a mi casa era una fotógrafo de modelos, sale la conversación, le digo que amigos míos decían que yo servía para modelos, ella me dice, de verdad yo trabajo con una agencia de modelos, si quieres te tomo unas fotos y las presentamos en la agencia si te contratan. Así fue. Yo era de los que trabajaba repartiendo volantes y cosas así, que me digan pues plata, pues ajá. Me toma las fotos, las presento en la agencia de modelos y empiezo a trabajar como modelo, empiezo a dar platica, empiezo a poquito a salir de las fiesticas, ya entonces tenía más noviecitas, bueno. Esto me lleva a terminar el bachillerato, a ahorrar una plata al final de año y a venirme a vivir a Bogotá en el año 2000, a buscar fortuna por el lado del modelaje. A los 2 meses de estar en Bogotá y después de estar pasando alguna situación económica, llega el modelaje a mi vida, me meto en ese mundo con una agencia bastante reconocida en su momento y empiezo a ganar más plata, pero también empiezo a ganar más mundo. ¿Qué quiere decir? Pues que empiezo a salir de fiesta, cosa que yo no salía prácticamente, empiezo a tomar licor porque pues, hombre, una cosa trae la otra. Las mujeres empiezan con un tema ya de promiscuidad un poco más importante y así anduve durante casi un año en uno de esos castings se llama la entrevista de trabajo que hacemos los actores o los modelos, y en uno de esos castings conozco a Ana María. Nosotros no nos caímos bien cuando nos conocimos, yo le caí gordo y ella me cayó gorda. Yo le caí gordo por creído, pero no por creído, sino porque a mí me daba pena hablar. Recuerden que yo era muy tímido. Y a mí me cayó gorda porque ella recién estaba llegada de México y hablaba de México, y yo decía, esta vieja que se cree porque estuvo en México, ahí no, pues. Así nos caímos mal. Luego, como a los 2 meses, un amigo en común que teníamos con ella nos invita a Montería a dar unas clases, y allá nos conocemos, y allá hubo un clic que no pasó nada porque yo tenía novia, yo era muy respetuoso cuando tenía novia, pero quedamos flechados. Cuando volvemos, las cosas cambian porque ya les cuento esto. Bueno, un génesis muy diferente al de mi esposo. Bautizada en primera comunión por un evento social, jamás formada en una fe católica, nunca con sacramentos, una mamá en esa búsqueda de Dios, pues duró muchos años con nuestros hermanitos separados, entonces en mi casa ni la Virgen María ni el Santo Rosario, y pues soy la hija del primer matrimonio de mi mamá. Mi mamá se rehace su vida con otra persona que hoy actualmente es mi papá, un hombre que nunca lo vi llegar después de las 6 de la tarde, ni borracho, ni faltarle el respeto a mi mamá, un hombre que jamás me dijo, usted no es mi hija, un hombre ejemplar en todos los aspectos, pero pues unos papás que pretendían criarnos de una manera que ellos querían que estaba bien. Entonces, cuando llega la adolescencia, mis papás son diseñadores, hablarnos de una sexualidad que lo más importante era no quedar embarazada. Nunca nos hablaron de castidad, nunca nos hablaron de guardarnos para esa persona que sí lo tenía, como si al corazón se le pudiera poner un preservativo. No los juzgo porque pues los papás dan de lo que les dieron, ¿sí?
Y ahora que nosotros somos padres, pues entendemos que mis papás tenían muchas falencias, porque mi papá pues venía de una familia supuestamente católica, donde le obligaban a hacer el rosario, pero nunca lo enamoraron del rosario. Una mamá que fue abandonada por la mamá, duró en manos de muchas personas, pasó una niñez espantosa. Antes fue una buena mamá. Sí, hoy lo puedo entender porque ayudé en su proceso de nulidad de matrimonio y me di cuenta que estaba fracturada por todas partes. Entonces no podía pedir más. Antes intentó, con lo poco que tenía, poder formar una familia. Tengo otros 2 hermanos. A la edad de 15 años se me entra la super locura de entrar al mundo del modelaje. Siempre había sido extremadamente delgada, no por modas o por encajar en estereotipos de belleza, porque en ese entonces, pues las modelos, los estereotipos de modelaje en ese entonces eran las reinas que eran talla 8 y 10, y yo en ese entonces era talla 4, pesaba 45 kilos, y ahora hoy son talla 2, ¿no? Extremadamente raquíticas, y así va cambiando. Siempre queremos encajar en los estereotipos de belleza, que es mercancía, y no darnos cuenta que el Señor nos hizo únicas e irrepetibles y hermosas. Entonces, bueno, entro al mundo del modelaje. En ese mundo del modelaje se abre un panorama diferente donde puedo contar dinero. En mi casa nunca me ha faltado, gracias a Dios, porque mis papás se esmeraron por trabajar y en mi casa nunca faltó. Papá siempre quiso darnos lo mejor. Pero ¿qué sucede? Pues te venden en ese mundo del modelaje la belleza como que la desnudez es arte, no existe el pudor, entonces tú te cambias delante de todo el mundo, acomodan todo a la conveniencia del mundo. Entonces, bueno, en uno de esos casos me voy para Ciudad de México, me gané un concurso de modelaje y en ese viaje de regreso pues conozco al hombre que el Señor tenía para mí, pero no lo sabía. ¿Por qué? Porque en ese mundo que ustedes ven irreal en redes sociales, de las vidas perfectas, de las mujeres perfectas, de los matrimonios perfectos que solamente duran 6 meses y que gastan el dineral, y los cuerpos perfectos y todo ese tipo de cosas, pues son fachadas y máscaras. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo vi un hombre muy guapo, pero yo dije, yo creo que de aquí no hay nada. Y más que yo ya llevaba muchos más años trabajando en el medio, y con los hombres que me tocaba compartir, lo único que querían era pasar una noche ya. Entonces, pero el Señor nos permite ir un viaje, y en ese viaje puedo conocer al verdadero Juan Pablo, un hombre con un corazón hermoso. Y le decía, ya estos no existen, un caballero, porque en ese entonces, en ese viaje, él tenía novia y pudo haber pasado de todo y no pasó nada, se portó como un caballero. Eso a mí me flechó. Pero yo decía, bájate de ese bus porque tiene novia. Pero bueno, se empezaron a dar las cosas, terminamos un noviazgo del mundo, terminé viviendo más en su apartamento porque yo soy de Cajicá, Cundinamarca. Entonces, como vivía en Bogotá, pues mis papás preferían que me quedara en Bogotá, venirme en el último flota, que en ese entonces pasaba a las 11 de la noche, que me quedara en Bogotá, que me viniera tarde. Entonces, pues yo vivía más en el apartamento que en mi casa, ¿no? Viviendo una relación del mundo donde está incluido la sexualidad, donde está incluido las cosas que no deben estar incluidas en un noviazgo, porque el noviazgo es para conocernos en la amistad, en el respeto. Entonces ya ahí empezamos las cosas mal. Bueno, duramos un noviazgo de 6 meses y creyendo que todo estaba perfecto, se nos presenta una oportunidad de nuevo para ir a Ciudad de México. Nos ganamos el casting los dos, pero a mi esposo se le presenta la oportunidad de trabajo de su vida. Bueno, llega un cambio, el más grande en mi vida, que es paso del modelaje, que apenas fue un año, a la televisión. Me contratan como modelo para una novela que se llamaba Betty la Fea, y en esa espera de grabar, el segundo día pasa el director de casting de RCN Televisión y me dice que si quiero presentar casting para una novela que se llamaba Francisco el Matemático. Yo le digo sí, me escogen para la novela, no me pregunten ni por qué, pero me escogieron. Y empiezo a trabajar en ese momento. Duro 5 meses y llega una propuesta para irme del país para México con Ana María en los temas de modelaje.
que se cruza con una novela que por las caras que veo muchos de ustedes la vieron, que se llamaba Padres e Hijos. Entonces, por supuesto, si vieron Padres e Hijos se dieron cuenta que no me fui para México. Yo decido quedarme a entrar al elenco de Padres e Hijos, y la relación con Ana María, sabíamos que eso de lejos, como dice Maluma, felices los cuatro. Entonces nosotros terminamos, pero no perdimos el contacto. Empieza el cambio gigante en mi vida porque empiezo yo a comerme el mundo, a creer que estaba agarrando pues el mundo ya con, ¿cómo dicen? El sol con una mano, no que quema, ¿no? Lo que sea con una mano, allá arriba. Y llega la fama y el dinero y las mujeres, y yo empiezo a creer que, pues, que era normal estar con muchas mujeres, y yo empecé a estar con muchas mujeres. El dinero, la rumba, el licor, ya no tomaba poquito, no tomaba bastante. Me hago parte de ese mundo, pues porque como todo el mundo lo hacía, yo creía que lo que hacía todo el mundo, pues tenía que hacerlo, porque eso es lo que pasa hoy en día con los TikTokers y con los youtubers y eso, como los pelados crecieron viendo a esos chinos y hacen bobada y media, pues la mayoría de los pelados, y perdón si hay alguno que lo está haciendo, lo hacen. Entonces yo fui de esos que también lo hizo. Listo, duré un tiempo. Dios ni por las culpas. Si acaso cuando pasaba frente a una iglesia me echaba la bendición o algo así, pero ir a misa, de pronto porque iba a ir por alguien. ¿Qué me empieza a pasar a mí? Pasa como un año después de toda esta fama y revistas y todas estas cosas que llegaron, en que yo me empiezo a sentir utilizado sexualmente. Chistoso, pero era la verdad. Fueron tantas las mujeres que yo me empiezo a sentir así. Y yo buscaba una relación en serio. Pero ¿dónde buscaba yo una pareja? A mí me gustaba la ropa electrónica. Imagínense, donde yo buscaba la futura, ¿no? O sea, los otros igual de locos o peor que yo. Y ese fue mi ámbito. Tuve algunos descaches y empiezo yo a decir, conseguir una mujer como Ana María va a ser misión imposible. Entonces, nunca perdimos el contacto, pero empecé a buscarla más yo. Bueno, pasó el tiempo, unas caídas en el medio, etcétera. Decido irme 2 años y medio, en el 2003, yo entré a televisión en el 2001, decido irme para México a buscarla a ella. Renuncio y me voy, y llego a vivir con un amigo en común con ella, que ella me presentó. A los 2 días de llegar a México ya estábamos juntos nuevamente, eso fue de una. Y ahí hay otro cambio grande en la vida, porque estos amigos eran de un voltaje de rumba más bravo del que yo estaba acostumbrado en Colombia, y tenían plata. Entonces empiezo yo a entrar en esa dinámica de la rumba electrónica, pero ya con drogas. Entonces empiezo a consumir drogas. ¿Sí? Las drogas de la rumba, de éxtasis y todo ese tipo de cosas. No todas, pero varias. Y empiezo yo a andar ahí, me sentía feliz, yo casi ni trabajaba tristemente, porque pues vivía en un súper apartamento, me invitaban a todas partes. Como mi esposa decía, yo era casi que la carnada, me llevaban para todos lados para levantar mujeres. Y yo feliz porque me llevaban a todos lados. Y yo... Entonces duramos en esa dinámica como 1 año aproximadamente, en donde ¿qué empieza a pasar? Bueno, yo medio trabajaba como modelo y hacía algunas cosas para tener algo de plata en el bolsillo. Ana María sí, como mula. Un tiempo después ella se opera, inclusive los senos, se pone senos porque era talla tristeza, como les digo, era talla muy flaca. Y de tanta presión, ella les cuenta eso, ella decidió operarse los senos. Entonces, mira, sí, yo sé que la quiere contar usted. Entonces, pasan como 1 año y medio en donde ella se aburrió de este personaje porque pues decía que me espera al lado de una que se la pasa rumbeando, que no buscaba trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, como les había dicho al inicio, yo me sentía a gusto con mi cuerpo. Fue tanta la presión por mi trabajo, porque pues hacía muchos desfiles de ropa interior y vestidos de baño, que me dicen, ¿por qué no te operas? Y yo empiezo a contemplar la idea, y fue tanto la cosa, que termino operándome. Me pongo implantes, efectivamente se me complica el trabajo, pero pues ¿qué sucede? Hoy tengo el síndrome de Asia, confiando en Dios ahí les pido oración,
En enero del otro año empiezo a hacer una explantación. Y qué tristeza que mi cuerpo va a quedar lleno de cicatrices, porque ese es el precio que debo pagar por no aceptar de que me sentía a gusto con mi cuerpo y quería encajar en un estereotipo de belleza basura que nos vende el mundo para que nos vean como un objeto de mercancía. Durante ese tiempo que me opero, bueno, que sale mucho trabajo, me voy a un viaje y en ese viaje mis compañeras de trabajo venían hablando de que habían abortado, que habían estado embarazadas, con un montón de cosas que me empezó a causar a mí como curiosidad e impacto. Durante que yo empiezo mi vida sexual activa a los 16, en ese entonces tenía 24, yo planifiqué con cuánta basura ir al mercado. Pastillas, dispositivo, parche, dispositivo, todo. Porque parece que lo más importante era no quedar embarazada, ¿no? Y para mí lo más fácil fue ponerme la inyección mensual porque era el 8 de cada mes y listo. Pues fue tanto tiempo utilizando la inyección que me dio una hemorragia brutal, me toca suspender y me dice la ginecóloga, vamos a esperar para empezar otro método para volver a planificar. Y yo, pero como llevo tantos años planificando, no creo que pase nada. Durante ese tiempo que yo ya estaba viviendo en México, había cumplido todas las metas que me había propuesto. ¿Cuáles eran mis metas? Mi apartamento, mi carro, comprarme mi ropa de marca, viajar por el mundo. Había estado en la China 6 meses trabajando, había viajado a Los Ángeles, había estado trabajando en Guatemala, en muchos lados. Ya había recorrido todo México. Pero ¿qué pasaba cuando yo llegaba a mi apartamento por la noche? Yo sentía unas ganas infinitas de llorar. Y no entendía por qué. Si yo decía, si el mundo me dice que eso es la felicidad, ¿por qué no soy feliz? Pero yo no entendía que lo que faltaba en mi vida era Dios. Entonces yo decía, no, es que de pronto no ha llegado la persona correcta a mi vida, aunque yo no me quería casar ni tener hijos. Eso no estaba en mis planes. Entonces yo decía, no, de pronto es que no he conseguido la persona para hacer planes a futuro. Entonces, en ese viaje que les digo que estas amigas me iban hablando todo esto, me bajo con una prueba de embarazo, llego al apartamento y cuando llego al apartamento encuentro lo que siempre pasaba cuando me iba un fin de semana a trabajar. Gente hospedada, la loza sin lavar, había rodeado todo el fin de semana y yo ya no quería saber más nada de ella. Me hago la prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale positiva. Yo lo primero que dije, hijos no. Mi cuerpo, mi trabajo, me acabo de operar hace 6 meses. No. Salgo de ahí con la prueba de embarazo y Juan me dice, yo sí quiero ser papá. Yo la verdad lo miré con cara de matarlo. Le dije, sí, pero es que la que pone el cuerito soy yo. ¿Y de qué vamos a trabajar si usted no trabaja? ¿De qué vamos a vivir? Si la que trabaja soy yo. Entonces, en ese momento llamé a mi mejor amiga de México. Ella ya había abortado 2 bebés. Le cuento la situación, me dice, Ana, hay que hacer una prueba de sangre rápido para saber cuántas semanas tienes para tomar una decisión. Y se queda callada y me dice, pero ¿sabes qué? Un hijo es una bendición, porque en ese momento de su vida ella quería ser mamá y no podía. Colgué, llamé a mi mamá a Colombia, no le alcanzo a contar cuando me dice, ¿y se le vaya a ocurrir hacer lo que usted está pensando? Yo cuelgo, ese fin de semana se me hizo eterno. Yo dije, no, la prueba de embarazo, tanta angustia de lo que escuché de mis amigas, yo ya me había hecho mucho mil pruebas de embarazo, porque esta tenía que salir positiva. Y nos hacemos la ecografía, y efectivamente cuando se me hace la ecografía reembarazada, veo un frijolito, por ahí está el frijolito, con un ojito, y dije, no, pero yo ya no puedo hacer lo que estoy pensando, ya, ni modo. Salimos de ahí, Juan feliz, llamó a Colombia, llamó a todo el mundo a decir que iba a ser papá. Yo la verdad iba con cara de vergüenza. Yo dije, ¿ahora qué vamos a hacer? En otro país, con visa de trabajo, en una ciudad tan costosa. No, ustedes ya saben que una mujer se visualiza en 2 años, en 3 años. Ellos viven el día, ¿no? A ser papá, pero no se imagina qué va a pasar mañana, ¿no? Y yo, Dios santo. Y como dice mi gran amiga Mada Rosa Pérez, las mujeres que trabajamos con nuestro cuerpo, cantantes, actrices, modelos,
Tenemos una fecha caducidad y esa fecha caducidad dice ni gorda, ni fea, ni embarazada. Y yo cumplía la embarazada, así que hasta ahí llegó el trabajo. Trabajé hasta los 5 meses que se me notó la barriga, en taconada, en desfiles, en eventos. Se notó la barriga y ya no hubo más trabajo. Tener un hijo en Ciudad de México cuesta duro de la cara. Y tenerlo en el CISBEN, créanme, de verdad, que nosotros los colombianos despreciamos el CISBEN y es un privilegio. Ustedes vieran qué es el CISBEN en otro país, o sea, eso allá en una carnicería. Y podemos dar testimonio de eso porque uno de nuestros hijos nació por el CISBEN y fue el mejor de todos los pagos. Y eso que pagamos 2 por particular. En esa angustia de mis papás, pues de ver que estábamos en otro país, que mamá primeriza, que la situación que estábamos, que se devuelvan para Colombia, que qué hacemos, bueno, habíamos tomado la decisión ya de venirnos porque pues ya nos estábamos gastando todos los ahorros cuando conseguí el trabajo. Lo que se hizo durante ese tiempo fue estudiar y prepararse. Me di cuenta que la actuación realmente era la vocación que Dios había puesto en su camino, pero no lo sabía ni su mamá ni yo ni nadie. Él empieza a estudiar, bueno, se prepara, pero ahí es cuando uno se da cuenta que el Señor tiene planes para uno y no son en el momento que uno quiera, sino en el momento del Señor. Si yo creo que si nosotros nos hubiéramos quedado en Ciudad de México, hoy no estaríamos nosotros aquí parados contando ningún testimonio. Porque en una ciudad como esa, el mundo se lo cobra como un lobo feroz. Bueno, ya tomando la decisión para regresarnos para Colombia, sucede algo y tomamos la decisión de quedarnos. Nace nuestro hijo Juan Ángel, que hoy podemos decir que ese hijo no planeado, no deseado, el Señor ya lo había planeado y lo había deseado. Y hoy no estaríamos nosotros aquí compartiendo nuestro testimonio, porque muy claramente, si yo no hubiera quedado embarazada, yo había terminado con Juan. No quería saber nada de él, nada, absolutamente nada de él. Arrancó una historia de nuestras vidas, metidos en el papel de papá, no le daba teta porque no podía, lo bañaba, jugaba con él, no, papá de por completo, en una dinámica súper difícil porque él trabajaba en una discoteca todos los días, añorando estar de nuevo en ese estatus de vida porque este mundo superficial del éxito es tener dinero. Entonces nosotros añorábamos estar en Playa Alta porque nos tocó volver a vivir en Playa Baja, ¿sí? Entonces uno quiere llegar a ese lugar a como sea. Volvemos a Playa Alta y a costa de lo que sea quedamos en Palacio de nuevo. Mi familia casi me mata, pero como estábamos metidos en el cuento de papás, pues la llegada de otro hijo no era otra bomba atómica, estábamos en el cuento de papás. Pero empieza en el corazón de mi esposo la necesidad de volvernos para Colombia porque él quería volver a trabajar en la actuación. Y allá él empezó a trabajar en muchas más cosas menos en eso. Pero ¿qué sucede? Yo no me quería regresar. ¿Por qué? Porque regresarnos a Colombia significaba que aquí era Juan Pablo Obregón, el actor, el famoso, sus amigos de soltería. Allá era uno más del montón. Pero pues yo decía, yo con 2 niños en otro país, sola sin poder trabajar, tomamos la decisión de regresarnos a Colombia con 14 maletas, un televisor grande, una barriga de 7 meses, un bebé, a vivir el peor infierno de mi vida. Llegamos a casa, a vivir a casa de mis papás, a querer aparentar esa vida de lujos que vivíamos allá. Juan me había propuesto matrimonio, pero para mí no existía el sacramento. Para mí el matrimonio era tirar la casa por la ventana, invitar a Repito Pérez, el vestido, etc. Pero no el sacramento. Entonces yo le dije, cuando tengamos plata nos casamos. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Casándonos por el civil, ahí por cumplir un mes. Y efectivamente pasó lo que le dije. Se me perdió. Me dieron permiso de hablar. Porque el Señor ni se ríe.
Llego a Colombia a estar con los amigos, a recuperar la vida de antes, a subirme el ego, porque eso es en conclusión lo que pasó. Después de casarnos por el civil, que yo siempre, la verdad, para mí el matrimonio era católico, pero sin ser católico practicante, pero si ella quería el civil, pues darle gusto. Y mi mamá, después de que nos casamos, bueno, es un entre comillas, porque eso no es un matrimonio de verdad, perdón a los que están casados por el civil, pero busquen el matrimonio católico. Y mi mamá llega como a los 2 meses de esa ceremonia. Estamos con Ana María, yo a todas estas ya llegaba de rumba tarde de la casa de los suegros, 4 o 5 de la mañana, borracho, imagina el personaje, ¿no? Pensaba que no se daban cuenta. Mi mamá llega como a los 2 meses, estamos reunidos con Ana María, cuando se queda viéndome la mano y me dice, mijito, ¿y dónde está su argolla de matrimonio? No se la quite porque eso es mala suerte. Y yo que me quedo mirándola así como, no es tan bonita mi mamá. ¿Por qué no me lo dijo a solas? Pues cuando me dijo eso, Ana María se queda mirando porque tengo la argolla y como que se extrañó. Bueno, a los 2 días yo le dejo con flores a Ana María y le digo que tengo que contarle algo. Que una de esas noches que salí de rumba, no digan que no, baboseada, se la entrego. Y me voy a comer. Parece papá. Y le conté que en una de esas noches que terminé de rumba, terminó en la casa de una mujer y me acuesto con ella. Yo llegué a contárselo sin que ella me dijera te vieron, te vi o algo así. Muchos preguntarán por qué le conté, porque si se acuerdan que cuando yo tenía novia no era capaz de ser infiel, no me gustaba mirar por otro lado, pues imagínense uno casado. Entonces había como un remordimiento de conciencia que a mí no me dejaba. A partir de ese momento, si había algo bonito en esta relación, se acabó, porque se rompió algo. Y ese se rompió algo es porque nunca invitamos a Dios a la relación. Además, Ana María era protestante, les contó, ¿cierto? Imagínense, pues, Dios a la manera de cada cual. Y como ninguno aceptó a Dios, pues yo era Dios para Ana María y Ana María era Dios para mí. O sea que si yo le fallaba, este pedazo de carne le fallaba, se le acababa la vida a ella y viceversa. Empiezan los malos tratos, empiezan las malas palabras, todo en la casa de los suegros a subirnos la voz, irrespetos, todas estas cosas, todo lo que se quebró. Mi mamá llega otra vez al tiempo y dice, ustedes tienen que irse para su casa para que vayan a su vida, yo les ayudo. Yo les ayudo es que mi mamá era profesora, no es profesora, ya pensionada, y mi mamá no tenía plata, pero fue muy organizada. Listo, nos ayuda a sacar la casa, nos vamos para la casa. Yo muy bruto también para las finanzas, porque uno vivía en un castillo pensando que si le salía novela, se echó el billete y eso iba a salir rápido una novela, porque es que yo era Juan Pablo Obregón y papá. Pues pasaron como unos 5 años. En lo que pasó más o menos durante estos 5 años fue que nuestra vida se volvió una montaña rusa. ¿Qué pasa en una montaña rusa? Pues cuando ustedes ven la montaña rusa empieza a subir, ¿cierto? La montaña rusa empieza a subir, quiere decir que tenemos trabajito, que la economía, sobre todo uno la relación la basa mucho en la economía tristemente. A Dios lo deja por allá, como en la cola de la montaña rusa. Y en estos 5 años se volvió eso, en que cuando había trabajo estábamos medianamente bien y cuando no había trabajo esa montaña rusa bajaba y mal, y a veces la montaña rusa ahora curvita y ahí medio salía el grito de trabajo. Entonces nuestra vida se volvió que la felicidad dependía si había trabajo o no. Por consiguiente tranquilo, ese chino aguanta. Por consiguiente yo le aprendo a decir al dinero el anestésico, porque la plata uno lo anestesia. Cuando usted tiene plata y tiene problemas, se va para tirar todo y se olvida el fin de semana. Pero usted tenga problemas y no tengo plata, ¿para dónde se va? Ni para un tinto, y la mujer o el marido hay que regalarle la vida.
Entonces así se volvieron 5 años. ¿Qué pasa también ya al final de este proceso de los 5 años? La mejor amiga de mi esposa era una chica profesional ella, pero que los fines de semana no paraba de estar sentada en un andén, en Cajicá, chupando cerveza con los amigos, petacos. Y de un momento a otro esta china empezó a ir todos los días a misa. Y nosotros, uy, se volvió fanática. ¿Cómo así? Y como nos veía con problemas, pues cuando uno conoce verdaderamente de Dios, ¿qué empieza a hacer? Les tengo la solución para esos problemas. Vayan a misa. Como era la mejor amiga de mi esposa, pues uno más o menos hacía caso. Entonces, si acaso estudiamos a misa los domingos, pero entonces con unos chinitos un poquito más grandes que este, imagínense que no se queda quieto, y usted llévese a dos que no están acostumbrados a irse a misa, lo lindo que es, ¿no? Les tengo la solución, empiecen a hacer el rosario y a la María protestante, ¿no? Mire, una imagen de la Virgen marcada en el rosario ahí y a la María protestante, ¿no? Eso así empezó a ayudarnos, a tratar de ayudarnos. Y nosotros, ¿qué empezamos a hacer? A acomodar a Dios a nuestra manera. Dios es un Dios de orden. Pero nosotros queríamos un poquito de esto no nos sirve, esto sí un poquito, no renuncia a aquello, no, eso no. Acomodar a Dios a la manera de uno, que triste, la mayoría de las veces. Entonces, después de esos 5 años en que ya estábamos intentando en Dios, Ana María se va un fin de semana. Ana María se va un fin de semana para donde la hermana de viaje. Y yo me quedo solo en la casa con una excusa para no ir con ella porque decía, me quiero quedar solo en la casa, que nadie me friegue la vida. A mí se me olvidó contarles que en México yo me volví un marihuanero. Yo fumaba marihuana todos los días y por lo menos 2 veces al día. Porque el combo con el que yo andaba se la pasaba fumando marihuana. Y ese dicho del que con lobos anda, a una la prende, vea. 99% así es, el 1% es un milagro, que no caiga. Pero cuando llegué a México había fumado promedio marihuana una vez al año en 5 años, o sea, yo no sé qué pasó, pero dejé la marihuana. Bueno, tampoco era tan descarado ponerme a fumar marihuana en la casa de los suegros, entonces, como vivimos un año en la casa de los suegros, pues me tocó casi dejar la marihuana. Entonces Ana María se va de viaje y mi plan era quedarme en la casa, no hacer nada, comprar marihuana y ponerme a ver partidos de fútbol y pedir domicilio para que nadie me fregara la vida. Me siento me acuesto frente al televisor, pongo aquí el teléfono para pedir domicilio, me fumo el coso de marihuana. Y acuérdense que nosotros hasta este momento habíamos acomodado a Dios a nuestra manera. Y yo que me fumo la marihuana y apenas lo termino, apago el televisor, termino arrodillado al lado de la cama y empiezo a chillar como loco. Pero a chillar. De esa de que usted no sabe ni por qué está chillando, pero que no es capaz de parar. Bueno, ese era yo. Y me voy a gatas de la cama donde estaba el televisor, que hagan de cuenta que es así, una mesa. Pero yo empiezo a sentir como si eso fuera el altar de la iglesia, tal cual. Y yo empiezo a ver, ojo, en ningún momento paré de chillar, no de llorar, de chillar. Y yo empiezo a ver que arriba del altar, tal cual, eso fue lo que yo vi, lo que ustedes están viendo. El altar y la cruz, pero con nuestro Señor crucificado en una imagen, no vivo Él. Y yo empiezo a sentir, empiezo a pedirle perdón a Él, empiezo a pedirle perdón y chille y pídale perdón por una cosa, por otra. Para mí esto era real, totalmente real, porque yo sé que muchas de las mentes sucias que ustedes tienen, no todos, van a decir, pues obvio, con esa traba, pues claro, ese man subió a Jesús y a la Virgencita. Pues la verdad es que yo estaba sintiendo la presencia de Dios. No lo vi moverse, no lo vi de carne y hueso, vi una cruz, había crucificado, y yo sentía como uno no debe hablar de energías en esto, pero sentía como una fuerza, una energía que para mí era Dios.
Y yo sentía que cuando yo era honesto en el perdón que pedía, levantaba mi brazo y podía tocar los pies de esa imagen. Y cuando yo no era honesto en el perdón que pedía, a mí se me quedaba congelado el brazo. No era capaz de estirarlo y tocar esos pies. No era capaz. Para mí esto, siempre lo digo, duró como una media hora en el que pida perdón y en el que yo lo engañaba a él. Bueno, en fin, para mí fue real. Y yo cuando termina esto, o sea, la verdad sentí como si me hubiera quitado literal un peso de encima. Como les digo, fue real. Cuando a María llega a los 2 días le cuento lo que pasó. Y ella me dijo lo que muchos de ustedes decentemente pensaron. Qué traba la que se pegó este hombre, ¿no? Entonces, como me dijo eso, y yo dije, pues, ¿para qué pelear? Pues llevémosle la cuerda, de pronto sí fue la traba, porque ya suficientes problemas tenemos. Pero bueno, se sigue la monotonía del trabajo, de la vida, de todos estos problemas, y cada vez échele más agüita sucia al vaso, y échele más agüita sucia al vaso. No, Martín. Imagínense los de 4 y 5 yendo a misa cuando uno no está en Dios. Eso era una belleza. Que era muy bonito, el que estaba por ahí grande y el otro que está por allí. Entonces, viene como a los 2 o 3 meses un momento más en que yo me quería echar la famosa canita al aire, que solo me pasa a mí, a ningún otro hombre le pasa que se quiere echar la canita al aire y se aburre la mujer, solamente era yo. No se rían, ¿cierto? Entonces termino llamando a un amigo de la época de fiesta, terminamos metiéndonos en un hotel en Bogotá. Fresco, yo lo pago. Yo lo pago, uno sí trabaja escasamente con lo de la leche del día siguiente, pero cuando uno quiere echar la canita al aire, le importa 5. Uno, no tengo plata, y al día siguiente no tiene ni 5.000, porque lo importante era ese momento, ¿no? Entonces terminamos allá en un apartotel. Él llama a otro amigo de la época de la fiesta y me dice ese amigo que compramos marihuanita, y yo, hágale, yo iba a las que fuera, porque es que yo era juicioso, yo no era tan malo, yo hacía un poquito mal, yo era un poquito infiel, yo podía ser peor y yo no era tan malo. Entonces nos metemos los 3 bobos a una habitación, ponemos un televisor como de 15 pulgadas, música electrónica, imaginen el sonido estéreo que tenía un televisor de 14 pulgadas. Y empezamos los 3 bobos ahí en una sola baldosa. Ni siquiera la mano, así. Después de estar un rato así, a mí me dan ganas de tomarme un trago. Me voy para la cocina, me quedo viendo el grifo del agua y me sirvo un vaso de agua esos de vidrio del restaurante así grande y me lo tomo de una. La puerta de la cocina era esas de vaivén que se cierran solitas, la cocina era toda blanca, y yo que me tomo el vaso de agua y prácticamente que termino arrodillado y empiezo otra vez a chillar, igualito que la última vez en la habitación, chillar como loco. Y pídale perdón al Señor. Y aquí no había la cruz, pero había una luz de esas blancas, redondas a ras de techo, y yo sentía como si de ahí proviniera la luz de Dios. Y entonces, nada, igualito yo le pedía perdón, y cuando yo era honesto podía tocar la luz, y cuando yo no era honesto en ese perdón que le pedía al Señor, se me congelaba el brazo otra vez y no podía tocar la luz. Media hora igualito. Menos mal que usted no entiende todavía. Entonces, pasa ese rato, me voy yo para la habitación donde estaban estos manes que ni se acercaron porque ellos estaban haciendo otro tipo de cosas, porque estaban pues trabajados de marihuana. Entonces les digo, venga, apaguen el televisor, tengo que contarles algo. Me lo llevo para la sala, lo siento, y les digo, miren lo que me pasó. Y esto, y es la segunda vez que me pasa, y se quedan mirándome así, como algunos de ustedes miran. Oiga, usted sí que traba la que tiene tan brava, ¿no? Y como ellos eran amigos, y les dije, no es la traba, la segunda vez que me pasa, Yo no sé si me creyeron o no, pero eso fue lo que les dije. Me dan ganas de ir al baño, y termino metido en la tina del baño, así que cabeza sola persona y me acurruco. Y yo empiezo a sentir como si ahí hubiera llegado la Virgen. Sentí la presencia, no la vi nunca, pero la sentí, el amor de ella, y empiezo a chillar otra vez como loco, pero esta vez empiezo a pedir perdón por las mujeres a las que yo le había hecho daño. Ahí se acabó lo chévere de haber llevado cuenta de cuántas mujeres
me había acostado, porque me hizo pedirle perdón por todas. Y no me acordaba ni de nombres, ni de caras, ni nada, y eso es esa iluminación de conciencia. Y muchas de esas que decían, tranquilo, yo la tengo clara, esto es de una noche, muchas de esas me mostraban que había quedado heridas. Y yo chilli, pida perdón por todas. A la lista llega Ana María. Y como yo sentí que ahí estaba la presencia de la Virgen, pues este genio agarra el teléfono como a las 2, 3 de la mañana, la llama, le cuenta lo que me está pasando, le pido perdón porque otra vez le había sido infiel. Venga, otra infidelidad le cuento. Y no solo le conté que cuando estábamos en México, con esos amigos de rumba, que la mandábamos para Colombia, hacíamos las fiestas con prepagos y todo este tipo de cosas que solo a mí me pasan. Yo sé que ustedes, señores y señoras, son santos y yo soy una caspa. Entonces, esa mujer se queda callada y yo, por favor, créeme, perdóname. Después de un rato me dice, vente para la casa. Yo, pues me fui para la casa, salgo a tomar el después de lo que hice, me dijeron, Bruto, ¿usted qué hizo? Hermano, entiéndame. Bueno, si ya era fea la situación en la casa, ustedes se imaginan cómo se puso la situación después de esto. Mire, yo no le pegué y la agarré a golpes a ella porque Dios es muy grande. Porque ella, como lo diría ella, para que me hiciera sentir lo que ella no hacía físicamente con sus palabras, me machacaba, me bullaba, me echaba lo que fuera. Entonces a mí yo me llenaba de ira y le pegaba golpes a la cama puños para no agarrarla golpes a ella. Porque yo no quería que mis hijos vieran cómo el papá casi que iba a acabar a la mamá. Pasó otro tiempo, esto se fue peor, y en un tercer y último momento en que yo otra vez estaba aburrido de ella, porque como ella dice, yo era el que las hacía y era el que me aburría, ¿no? Termino metido por allá en el centro de Bogotá, yo en Cajicano, y Dios, no importa, me lleva un conocido para irme solo, y yo llevaba la mala intención en la cabeza. Llegamos a esa fiesta, yo si no me emborrachaba o no me drogaba, yo no podía ser infiel. No era capaz, mi conciencia no me dejaba. En el segundo whisky yo ya termino bailando con dos chicas feitas, las chicas de un video de reggaetón que estaba de moda, y me pararon bolas, entonces niego. Y ya ya entramos a bailar, se termina eso, borracho, nos vamos al carro, yo manejando, borracho. Les digo yo que las seguimos en un motel, y dicen, bueno, listo. Entonces yo, llegamos al motel, se acuestan las dos chicas en la cama, el hombre al lado como, a ver cómo empieza esto. Yo les digo, espérenme ahí, me voy para la ventana, saco de mi billetera un cigarrillo de marihuana, porque yo pues tenía que perder la conciencia, drogarme o algo para ser infiel, me lo fumo. Hagan cuenta que yo estoy mirando por la ventana, allá está la cama con las chicas, y yo que vino para allá, y yo no vi esto, pero yo no sé si ustedes vieron una película que se llamaba El abogado del diablo, con Keanu Reeves, que él termina acostado con dos mujeres que son diablos. Yo no vi diablos, pero me acordé de la película, y yo que me acuerdo de la película, y sí señor, termino arrodillado y empiezo a chillar como loco, pero a moco tendido. Perdónenme, yo no puedo estar aquí, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. El pelado que estaba ahí apenas me hacía como cambio de voz, no, yo no podía. Si fuera yo, será Dios ahí orando, pienso yo. Conclusión, termino solo, se van las chicas, los últimos 100.000 pesitos para la leche, seguramente el día siguiente los pañales o lo que fuera, pagando el motel. ¿Y en qué termina esto? En uno de los momentos más dolorosos de mi vida, mis hijos de 4 o 5 años aproximadamente, pidiéndome que no los dejara, porque yo decidí irme de la casa y llevarme absolutamente todo. Y esos chicos llorando, y yo repitiendo la historia de mi papá conmigo, que yo dije nunca voy a repetir esa historia, y yo era totalmente consciente de lo que estaba pasando. Me llevo todo, me voy con una amiga del corazón, gracias a Dios, y Ana María se queda en la casa con todos los problemas, y ahí viene con todo.
Ya cómo salimos. Bueno, a mí se me acabó el mundo. No me podía morir porque tenía 2 niños chiquitos que estaban que se morían también. En ese momento me dice una amiga, ¿vas a aceptar la ayuda? Porque eso sí, para una fiesta, un concierto, cualquier cosa había plata y mirábamos dónde chutábamos los 2 niños, pero para un retiro no había plata y no había quien dejar los niños. Entonces, el Señor nos había tocado la puerta de 1000 maneras y no lo habíamos dejado entrar. Entonces le digo, bueno, pues sí, ¿qué hay que hacer? Dice, te voy a presentar a mi director espiritual. Me presenta a su director espiritual, se sienta conmigo y me dice, bueno, mijita, vamos a hacer un examen de conciencia. Bueno, el infierno fue él, que se fue él, el malo fue él. Yo no mataba a nadie, no robaba a nadie. Gracias, Señor. Después me dice, bueno, después de que tengas listo tu examen de conciencia, lo llamo listo para que te confieses, vas a empezar a Eucaristía todos los días y después vas a empezar a comulgar porque ya no estás viviendo con Juan. Bueno, no me ha dicho nada extraño hasta el momento mío. Me dijo, bueno, cuando nace nuestro segundo hijo, mi familia me dice, no se van a llenar de hijos. Entonces mi mamá me acompañó a poner ese dispositivo Melina, que es un veneno brutal que no te llega al periodo por 5 años, ¿sí? Y todavía los médicos dicen que no son abortivos, ¿no? Te quitas el dispositivo para que puedas comulgar. Tampoco me parece nada extraño porque me lo quito. Pero cuando me dice, y vas a orar por la conversión de Juan, más no porque vuelva, porque no es tu esposo. Y yo dije, pero ¿cómo es que no es mi esposo, es el papá de mis hijos? Me dice, porque esa relación ustedes jamás invitaron a Dios, el sacramento del matrimonio. Eso fue como me han clavado una estaca en el corazón, porque yo hasta ahora entendía que habíamos hecho todo mal. Y me dice, y por favor no le vas a hablar mal a los niños de su papá. Pero eso sí, las visitas son solo de los niños, que él asuma las consecuencias de haber sido en la casa. Me voy para mi casa como con la receta médica y me manda mi amiga el manual de examen de conciencia, 10 hojas, cada mandamiento desglosado en 20 puntos, y empiezo a llenar ese manual y dije, por Dios, yo llené 2 hojas, él llenó 5, ¿bien? Yo empecé a llenar y fue encontrarme conmigo misma de que tú no necesitas matar a alguien físicamente para matarla de otra manera. Yo le había matado los sueños, porque como yo no era capaz de hacer lo que él me había hecho, de haber estado con otra persona, pero yo lo humillaba, él decía, poco hombre, no sirves para nada, poca cosa, inútil, mejor dicho, yo lo hacía sentir así de pequeñito. ¿Qué no había robado? Me había robado los sueños. Porque es más fácil mirar el pecado de la pareja que mirar el pecado primero. Entonces fue encontrarme conmigo misma, sentirme triste, avergonzada. Yo decía, ¿yo cómo le voy a leer estos pecados al sacerdote? Aunque todavía era incrédula, porque como duré tantos años con nuestros hermanos separados, donde te hablan que uno le dice directamente los pecados al Señor y ya. Yo no creía lo que pasaba místicamente en ese momento cuando uno le está contando esto al sacerdote. Lo único sé que ese momento, con la pena del mundo, le leo este poco de hojas al Padre, me da la absolución. Yo lo único que sentí fue como si me hubieran quitado un peso encima y salí de ahí livianita. Ese mismo momento me fui para la Eucaristía y el Señor me regala lo más hermoso, porque ¿qué pasaba? Yo detestaba ir a misa, porque para mí el Padre hablaba chino, no me entendía nada, era insoportable, no entendía qué pasaba, porque a mí nunca me enamoraron de la Eucaristía. Pero en ese momento que sucede, entro y era como si el Señor me hubiera quitado la venda de los ojos, me hubiera destapado los oídos, y era como si el sacerdote me estuviera hablando a mí. Y era el amor de Dios en esa Eucaristía para mí. Estábamos en la primera fila con mis niños arrodillados ahí pidiéndole a papá Dios que le devolviera a su papá a la casa. Salgo de esa Eucaristía sintiendo una paz y dije, yo tengo que venir todos los días.
empiezo a ir a Eucaristía todos los días, entonces ya no me hacen rosarios, sino 3 rosarios al día. Ya no veía televisión porque decía, si veo televisión no veo. Cerré mis redes sociales, no salía a la calle porque todo el mundo dijo, Pablo, yo no estaba grabando una novela. Mis papás, pues lógico, mi papá estaba muy herido porque él no podía creer que nos hubiera abandonado. Él me decía, ¿usted qué hace en misa todos los días como esas viejitas camanduleras rezando para que le regresen el marido? Porque ellos no entendían la fe que yo estaba viviendo. Ellos me estaban hablando de su marido. Ellos fueron mis enemigos número 1 en el proceso de conversión, porque ellos no entendían qué me estaba pasando. Tanto así que mi papá, en el afán del desespero de todo lo que estaba pasando, me dijo, venga para la casa. Me tenía una señora para que me leyera las cartas. Me lee las cartas, esa señora me dijo que Juan se había ido con otra, que me habían hecho brujería, que mi suegra también, que etcétera, etcétera, etcétera. Lo único fue que yo me colgué la camándula ese día. Yo no solté el crucifijo mientras esa señora soltaba sus sátiras de veneno. Me miraba el crucifijo con rabia. Salí de ahí, no, me dijo al final, si quieres le hacemos una amarre para que vuelva. Y yo no, muchas gracias. Le dije a mi papá, muchas gracias, pero esto no me va a sentir. Lo único que hice fue que llamé a mi mejor amiga a contarle y me dice, bruta, ¿usted qué acaba de hacer? Otra cosa más que va a reparar. Pero me dijo algo muy importante. Me dijo, ¿qué sentiste cuando saliste de ahí? Le dije, un odio, lo quiero matar. Y cuando te confesaste, es una paz infinita, me dijo. Lo que te robe la paz no es de Dios. Bueno, seguía trancas y a muchas en mi proceso de conversión, porque hoy estoy segura que si cuando se hubiera ido a la casa no hubiera hecho mi proceso de conversión. Por eso ese momento que ustedes ven, lo peor que le puede estar pasando en el mundo, el Señor se va a glorificar en ese momento, si lo vemos de la manera que el Señor quiere que lo veamos. Esa es la gran diferencia de nuestros hermanitos separados, que para nosotros llevar la cruz es muy diferente. Entonces, bueno, fueron 2 meses, para mí fueron como 2 años. Yo no dormía, entonces mi amiga me llamaba a las 3 de la mañana porque no sabía que dormía. Entonces, la Virgen que yo había escondido por allá, bueno, todavía no, aquí no está nuestra madrecita por aquí, que todavía le pido perdón, la puse en una mesita con una vela. Y yo lloraba todas las noches ahí cuando mis niños se dormían, porque yo en el día me hacía la valiente por mis niños. Y mi amiga me llamaba a las 3 de la mañana y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo no puedo dormir. Y me dice, aquí estamos haciendo la coronilla, porque ella pertenece a una comunidad. Aquí estamos haciendo la coronilla a las 3 de la mañana por la conversión de ustedes. Y yo por dentro decía, qué partida desocupados. Levantarse uno a las 3 de la mañana es que orar por alguien que uno no conoce. Uno no dimensiona lo que hace una oración en comunidad. Aprendí a hacer la coronilla, entonces yo hacía la coronilla a las 3 de la mañana. De la Cristovisión, me leía la palabra del día, pinté mi casa, yo necesitaba estar ocupada. Y como no tenía un peso, yo empecé a pedir la providencia del Señor, que no entendía cómo era. Y llegó la providencia del Señor, no les puedo contar porque si no es que historia dura 3 horas. Llega la providencia del Señor a mi casa porque yo no tengo que darle comer a mis hijos, porque ¿qué pasaba? Mi papá me dijo, le doy todo, pero ese man no vuelve a la casa. Y yo dije, ese papá de mis hijos, pues no acepté su ayuda. Entonces le dije de arriba, pues te toca a ti, mira cómo sorprende, ¿qué hacemos? Apareció un dinero en mi casa, con ese dinero que se aplica. Listo, mi siguiente paso en este proceso de conversión y ir a un retiro. Ya me tenía lista la boleta, nos llegó diciembre, para mis hijos fue brutal porque Juan se vestía de Papá Noel para entregarle regalos. Primer 24 de mis hijos. Mis hijos no quisieron volverle a contestar el teléfono. Entonces me decía, es que no me los quieres pasar, los estás poniendo en mi contra. Pero si no quieren hablar contigo, no los puedo obligar. Entonces él era súper despectivo conmigo en el teléfono. Entonces, bueno, pasó 24-31, llega el 6 de enero, me entra una llamada de teléfono a mi casa, una amiga diciéndome, Ana, ¿viste lo que Juan publicó en el Facebook? Y yo dije, no, porque no estoy viendo lo que me escribió felizmente soltero. Y yo, este desgraciado, yo no le contaba a nadie que nos hemos separado. Yo le dije, entonces, claro, días antes él había llegado de viaje, quería ver a los niños. Y me llamó, necesito ver a los niños. Y dije, a mí me da mucha pena contigo, pero las visitas son los domingos. Yo tengo derecho a ir, pues entonces toca la comisaría familiar. Entonces, claro, él de resentido, había puesto en el teléfono. Entonces yo lo llamé y dije, vamos a ver si me contesta. Me contestó, él ese día estaba buscando apartamento porque
puso esto. Y dijo, ay, yo no tengo necesidad de hacer esas cosas. Y bueno, ya me contestó el teléfono, le dije cuándo nos reunimos para saber qué vamos a hacer con los niños, con las deudas del colegio, si me tengo que meter a trabajar, qué va a pasar con la casa, etcétera, etcétera. Se quedó unos minutos en silencio y me dice, ya voy para allá, ya digo, no salimos de esto. Y yo, mucho, tanto tiempo sin no te lo que le digo, yo llamé a mi director espiritual y ella me llamó para que me dice, mijita, por favor, no vaya a hablar usted. Le dije, me dijo, pida Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dice, cuando lo pidas vas a ver qué es. Y yo, Espíritu Santo, me puse a hacer como 4 rosarios. Llegó a la casa, habíamos hecho comida, los niños nos recibieron emocionados. Y mi mamá me dice, papito, ¿y tú no extrañaste la comida de mi mamá? Yo le vi pasar ese bocado atorado aquí. No me dijo nada, yo le dije, tranquilo, atiéndelos primero a ellos y después hablamos. Yo todavía pidiendo Espíritu Santo. Ya, listo. Terminó de hablar con los niños, me dijo, hablemos. Y sube a la habitación y encuentra esto. Un hombre, no me quieres. Sí, había un hombre que yo no lo veía. Cuando subo a la habitación, a él le pasó otra cosa que está ahí como. Yo iba dispuesto a terminarla con todo, a finiquitar. ¿Quién va a pagar esto? No, nada más, no me interesaba lo más mínimo. Le tenía fastidio que me hablara a verla. ¿Serio? Y cuando llego a la habitación, todo pintado, la Virgen que tenía por allá, la imagen de la Virgen que tenía arrumada, le hizo un altar. Y yo dije, hey, ¿hasta qué le pasó? Y yo iba calladito, pero así, con casco, rodilleras, coderas, porque yo dije, esto va a haber un bacanal aquí, un problemón, pero salgamos de una vez de esta lo que yo quería. Pues no llevaba de verdad casco, rodilleras, coderas, pero para que ustedes entiendan cómo iba yo de prevenido. La dejo de hablar, no quería decir nada, como les digo, estaba así, y me empieza a contar todo lo que llevaba haciendo ese tiempo. Como después de 5 minutos de estar hablando, pues yo ya había empezado a notar que ella no me estaba atacando, no me estaba diciendo, no groserías porque no decía groserías, pero sí malas palabras. Y yo, ¿y a esta qué le pasó? ¿No? Sigue contándome y a mí se me empieza como a revolver un poco como ¿y esta por qué está así? No me dice cosas feas. Empiezo a ver la mujer de antes de los problemas, casi que cuando éramos novios. Y me sigue contando y me dice, Juan, entré a un proceso, estoy yendo todos los días a misa, papá. El siguiente paso es irme a un retiro espiritual. Y uno por dentro, harta falta que le hace, ¿no? Porque el problema es el otro. El problema no es uno, el problema es el otro. Entonces, y me dice, Juan, me voy a ir a un retiro espiritual. Y yo no te iba a decir esto, Juan, pero ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo, pero de la mano de Dios. Mire, yo se había tan cuestionado y tan tocado que yo decía, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que cambió? ¿Será verdad? Porque el problema era ella, no era yo. Que yo le digo, listo, Ana, listo, hagámosle, pero de la mano de Dios, porque nosotros solos no pudimos. ¿Se acuerdan que acomodamos a Dios de nuestra manera? Y yo me voy primero a ese retiro, le dije yo. Ella les diría desde allá. Si eso era pedir Espíritu Santo, ¿por qué no lo pedían? Bueno. Regresé a la casa, no podíamos decir nada porque yo era la víctima para mi familia, ella era la víctima para su familia, mis hijos felices ayudándome a entrar las maletas, todo. Como a los 10 días, por gracia del Señor, me voy de retiro. Una comunidad que amamos con el corazón y en la cual, pues, le trabajamos, se llama Lazos de Amor Mariano, de pronto muchos de ustedes lo conocen. Ojalá se hagan el retiro de Lazos, es increíble, están haciendo mucho bien. Y el segundo día del retiro, agarra al Señor y me hace así. Prácate. Pues no le hacen así, pero más o menos para que me entiendan, me pegó la sacudida y me mostró la belleza que yo era. El que le creía que era un poquito malo, un poquito.
Y con ese poquito yo entendí que estaba, como diría uno, en la inmunda, que con eso ya me iba a condenar, literal. Eso fue lo que yo entendí en ese momento. Me confieso después de como 20 años de no confesarme, como típico buen católico, que no se confiesa uno, que no va los domingos a misa, por lo menos, ese era yo. Y peor. Claro, listo, una belleza. Entiendo que fui partícipe del aborto, porque con la novia que yo tuve antes de Ana María abortamos. Quedó en embarazo y su mamá dijo, ni siquiera me puso a mí como a opinar. Yo me encargo, me mandó decir con la novia. Yo me encargo, fue que abortó, yo no dije nada, no tenía los pantalones. Allá entiendo que tenía un hijo, lo decido bautizar espiritualmente, le puse como mi personaje de Padres e Hijos, Miguel Ángel. Y salí con el reto de que Ana María se fuera rápido del retiro. Porque en una pareja tenemos que tratar de remar los dos al tiempo. Y el ejemplo más claro es cuando usted va en una canoa y está en un lago y rema solo de un lado, ¿qué pasa con la canoa? No se voltea, de pronto sí después se voltea, pero da vueltas. No avanza. Entonces, para que avance, tenemos que estar en el mismo canal. Y por gracia del Señor, digo por gracia porque es que no teníamos plata y Él se encargó de ponernos. Mire, cuando hay disposición de corazón, el Señor sabe cuando hay verdadera disposición. Y Él, eso se llama providencia divina. Y sí que la hemos vivido. Y sí que la hemos vivido en este tiempo. Se va al retiro como a los 15 días que yo llego, y cuando salió del retiro, ahí empezó lo bueno, empezamos a remar parejo. Empezamos, instauramos grupo de oración en la casa, le dijimos, Dios santo, el niño solo. Ay, menos mal que. Pero ya estamos Francisco. Que no se note que tenemos hijos y somos papás y una familia numerosa. Y etcétera, y etcétera. Grupo de oración en la casa, parte de la comunidad, salgo yo, me confieso de vida, lo dejo como media hora confesándome, una confesión de vida punto por punto, prácate, lo de la marihuana me dijeron, le conté al padre y me dijo, mijo, eso le pasó seguramente porque usted estaba tan cerrado y tan nublado con el mundo que Dios se tuvo que valer de eso, pero no es para que se ponga a fumar marihuana para ver a Dios supuestamente, ¿no? Ojo, por eso se los digo, porque no es que diga uno, uy, voy a encontrar con el Señor. Y hoy me encontré a alguien aquí que no me va a dejar mentir, que fue una sorpresa hermosa. Me voy de misión en Semana Santa. No sé si me entienden o no me entienden. Me voy de misión para Chinga Siberia, ¿cierto? ¿Cómo? Recuérdame tu nombre porque. Y Marina hoy se me acercó a acordarme de ese momento que nunca lo he olvidado en la vida, siempre recuerdo el testimonio, Marina. Y ahí te das cuenta cuál es el paso que nosotros, porque fui yo a Chinga Siberia. Nos fuimos de misión toda la Semana Santa, con permiso del obispo, del padre, a llevar lo que era la celebración de toda la Semana Santa allá. Y allá conocí a Marina y nos quedamos en nuestras patoneadas, y no me deja mentir, diarias eran de 10 horas en promedio, con bota de caucho, guerrillero del Señor, con bota de caucho, caminando por todos lados feliz. Bueno, ya supiste porque estuve yo en Semana Santa allá, Marina. ¿Ves? Entonces, listo, termina la Semana Santa hermosa, yo allá feliz, pero pídele al Señor, Señor, sane mi hogar. Señor, mándeme trabajo porque es que el tema económico te necesita. Y tenga que salgo y al poco tiempo de pronto si hay jovencitos aquí me mandan una novela que se llamaba Chica Vampiro. Y a los que no, entonces les nombra Gracie Rendón porque de pronto dicen, no, yo, ¿sí cuál es? Pues Gracie Rendón era la protagonista, era mi hija. Y ese fue el regalo del Señor después de Semana Santa. Como protagónico. Ni siquiera me mandó cualquier cosita. Listo, empiezo a trabajar, platica en el bolsillo, pague deudas. Huecos cráteres, ¿no? Esa es la vida de no todos, pero muchos. Y listo, empiezo yo a trabajar, seguía comprometido, pero ¿qué empieza a pasar? El mundo al acecho todo el tiempo.
Llegaba yo cansado del trabajo, salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche a estudiar hasta medianoche, 1 de la mañana, y a los 3 meses yo ya estaba reventado. Y empecé a ni siquiera a estar en el grupo de oración de mi casa. Me dejé robar el espacio con Dios. Y a los 3-4 meses estábamos durmiendo en cuartos separados. Yo tomé la decisión de separarme después del retiro espiritual, después de todo lo que les conté. Porque yo decía, pero es que ¿quién la entiende? Porque ¿qué pasó con ella? Me empezó a fregar la vida al principio. Juan, te estás enfriando. Juan, te estás enfriando. Y después ya cuando se quedó sin argumento, Juan, pero esta mujer nunca va a cambiar. ¿No? Pues claro, se quedó sin argumentos, sin herramienta más bien. Tomo la decisión de irme el siguiente fin de semana, tenía el apartamento listo, dije, no me importa que mis hijos me chillen otra vez, no me importa porque yo tengo derecho, todavía soy joven, todavía aguanto, todavía tenía plata en el bolsillo, y uno con plata en el bolsillo vuelve más valiente con mayor tranquilo. Llega esta mujer ese lunes antes del fin de semana para yo irme de la casa a la habitación y me dice, Juan, tengo que hablar contigo. Y yo, ay, qué pereza, ahora qué me va a decir. Creo que estoy embarazada. No, yo entre miro para el cielo y digo, no, señora, si ya me voy a ir el fin de semana, si no me importa mi familia, no me importa que tengo derecho. 2 días después, examen de sangre, embarazadísima. ¿Y yo qué hice? Señor, entiendo el mensaje. Yo no voy a dejar a mi familia, la voy a luchar, sé que me he enfriado, bueno. Y empecé a remar otra vez. Ese bebé a los 2 meses lo perdemos, lo gana el cielo, pero miren la misión que tenía ese bebé. Pero tranquilos que a los 2 meses quedamos en embarazo otra vez. Se llama Juan Francisco, el de 9 añitos que está por ahí, el que se fue por el baño. Y ese niño nos trae el sacramento del matrimonio. Ya estábamos babiándonos por recibir la Eucaristía, porque no recibíamos la Eucaristía, porque estábamos viviendo el Señor libre. Pero ya entendíamos que era la Eucaristía. Y yo personalmente veía a la gente haciendo fila y decía, Señor, yo quiero sentirte por primera vez en mi vida. ¿Qué es? Entender que tú estás ahí y comerte. Y tanto fueron nuestras ansias que nos trae el sacramento del matrimonio, porque no era fácil, por unos temas ahí unos que había. Y listo, nos vamos a casar, se acabó Chico Vampiro y no teníamos ni un peso en el bolsillo. Pero el Señor conocía la intención de nuestro corazón y la providencia completa. Todo, nos dio todo, hasta el vestido, todo. Nosotros hicimos una fiesta de tirantes, eso era lo importante para nosotros. El sacramento de la capillita donde ella se iba a llorar cuando yo estaba en la casa, ahí queríamos casarnos, una capillita pequeñita, blanquita, Calahorra, en Cajicá, para los que la conocen. Y el Señor todo nos lo da, bueno, en fin, una belleza. Ana María no paró de llorar durante todo el matrimonio, fue lo más lindo. Fui yo el que no paró de llorar. Yo no podía creer que después de todo el daño que yo le había hecho a esta mujer, ella con una barriga de 7 meses, estuviera de arrodillada en el cielo. Y yo miraba para atrás y todo el mundo chillando. Pero yo no lloraba, de hecho, uy, este matrimonio no, yo no podía parar. Listo, hermosísimo. Entramos en otro proceso de nuestra vida porque ya con el sacramento la vuelta es otra. Pero no hay que bajar la guardia. Y nos dice nuestro director, bueno, muy bien, pero yo creo que por ahí hay algo que podemos trabajar y nos pone a hacer la penitencia por amor. El que no la haya hecho, hágala pero ya. Para sanarnos desde el momento de la concepción. La única noticia que les tengo es para los que no están acostumbrados a ir todos los días a misa, tienen que ir todos los días a misa por cuantos años tengan. O sea que si tienen más de 50 años, de pronto se pueden empezar a preocupar. Entonces alístense para una buena tanda de misa. Voy yo en la penitencia en la mitad, como en el día 15, tenía yo 33 años más o menos entonces. Cuando me da por ir a jugar basquetbol con un vecino que llevaba 4 años viviendo ahí, que nunca habíamos ido a jugar basquetbol, me demoro 3 horas, dejo el celular de la casa, que es que para que no me lo roben, y cuando llego a la casa, mi esposa, la más linda, me dice,
más que por esculcar como una corazonada, entro y está sin clave el celular y está abierto su Facebook y entro a los mensajes internos, había 1000 mensajes internos y yo hice así y al azar dije le doy clic, abro el mensaje y la charla era de alto contenido sexual, fotos, conversaciones donde era muy claro que había tenido intimidad y yo empecé a sentir unas ganas de vomitar, una angustia, un desespero y yo dije, ay Señor, si esto ya es pasado, ¿yo para qué me hago daño? Efectivamente las fechas eran viejitas, pero me causó curiosidad decir, ¿será que charlas más recientes? Y empiezo a mirar charlas más recientes, después del matrimonio. Y dije, ¿será que con ella solamente tuvo conversaciones? Y empiezo al azar, le doy clic a una, efectivamente con eso se mandaba fotos, se ponía citas, o sea, creo que una película triple X. La gran diferencia era que a todas les ponía cita y el otro día le escribían, me quedé esperándote. Él creía que por no tener intimidad física con ellas no estaba cumpliendo ningún pecado, ni que me están siendo infiel, ni nada de eso. Fue súper fuerte. También me di cuenta que había meses que no se conectaba, pero había días que era todo constante. Bueno, fue súper fuerte para mí. En ese momento iba a llamar a mi director espiritual, pero estaba en grupo. ¿Yo qué hago? Entonces llamé a su esposa y cuando me contesta me dice, yo le digo, Paola, ¿no sabes lo que acabo de contar en el celular de mi esposo? Me quiero morir. Y en ese momento venía subiendo las escaleras mi niña mayor. Y me dice, mami, ¿cómo es que te quieres suicidar? Yo sé, ¿cómo le explico? No, mi amor, es un decir, yo jamás me quitaría la vida, es una situación que no te puedo explicar, pero es tan duro lo que me está pasando, que es la manera de expresar lo que siento. Y se puso a llorar. Y me dice, Paola, Ana, por favor, cálmate, oras, te tranquilizas y cuando llegue Juan lo confrontas. Entonces el niño se baja un poco más tranquilo cuando yo hablo con él. Juan llega, me ve transfigurada, me dice, ¿qué pasó? Le dije, ve, acuesta a los niños y hablamos. Estaba lactando a Juan Francisco, tenía como más o menos 6 mesecitos. Le dije, ¿tienes que contarme algo? Me dijo, no tengo nada que contarte. Yo, ¿seguro? Y como buena mujer, nombres, fechas que se habían escrito, cuáles fotos se habían mandado, cuántas veces había hablado, exactamente lo sabía todo. Él se transfigura, pero después se pone molesto y golpea la mesa del televisor y dice, eso es el demonio preciso que estoy haciendo la penitencia por amor. Y le digo yo, ¿qué demonio ni qué 8 cuartos? Y eso es Dios mostrándonos que usted tiene un problema. Me quito la argolla y le dije, con usted no quiero nada más. Yo me sentía asquerosa. Yo me sentía sucia como si yo hubiera hecho esas cosas por el teléfono. Yo en mi desespero, yo dije, le saco la ropa, se la corto en pedacitos, lo tiro a la portería, pero pensé en mis hijos. Y en ese momento me acordé de una terapia en pareja que habíamos tenido con nuestro director espiritual, donde nos decía que uno podía estar pasando por la peor situación de la vida, la peor, pero uno no se podía pelear ni con Dios ni con la oración, que antes todo lo contrario, uno necesitaba de Dios y de la oración. Entonces yo dije, o hago el rosario o lo mato. Entonces yo me senté en el borde de la cama y empecé a hacer el Santo Rosario y él me voltea y me dice, ¿lo puedo hacer contigo? Le dije, pero en la esquina de allá. Miren, yo empiezo a hacer este Santo Rosario y yo empiezo a sentir, ya había llorado tanto que yo no me sentía una lágrima más. Empiezo a sentir una pesadez, unas ganas de no pensar, no querer nada y me quedé dormida. Dígame quién se queda dormido con toda la información que yo tenía en mi casa. Me despierto y veo que Juan no está. Y yo dije, ¿qué hora es? O se fue de la casa o se fue para misa. Porque él estaba haciendo su penitencia por amor y no podía faltar. Bendito sea el Señor, se fue para misa. Llega de misa y me dice, tengo que contarte algo. No, ¿qué más me tiene que contar? Ustedes no han visto una novela en televisión tan buena como esta, les apuesto. Yo no he hecho ninguna. ¿Qué personaje, no? Bueno, uno sin Dios hace muchas estupideces. En la misa, el Señor me pone que tengo que contarle un momento
que nunca le había contado, que yo pensé que no era importante. Y es que a los 5 años, mi papá era director de una cárcel y yo estaba dando vueltas en bicicleta en la parte pues, externa de la cárcel, y llegó a un kiosco, y en el kiosco había unos guardianes viendo una película. No era triple X, era 500X, porque a los 5 años que uno vea esto, le desfigura a uno la vida, y eso me pasó. Me acuerdo de la escena, me acuerdo de todo, y como a los 8 o 9 años, una empleada de servicio de mi abuela abusa sexualmente de mí. Mi vida a ella dio un giro total. Yo no podía jugar al papá y a la mamá con mis primos porque yo quería jugar de verdad al papá y a la mamá. Yo empecé a espiar a mi mamá, a mi hermana, a mis primas. Mi mamá rentaba habitaciones para recibir pues ingresos, le abría yo puertas a las habitaciones para verlas cambiar, a los baños, me subía a los techos de las casas para mirar mujeres desnudas. Yo crecí así. Y cuando llegan jóvenes, las famosas redes sociales, yo no tenía que salir de mi casa para hacer eso. Y empiezo a llevar una doble vida. Y me llegaban solitas porque era famoso. Y el mal las hecho porque yo sabía que eso no estaba bien. Me desconectaba un mes porque yo estaba luchando por no caer. Peleaba con ella y al mes entraba y mi idea que era la mujer, en ese momento una mujer con una foto desnuda, cuando quieras. Y yo, no, ya mismo, imagínate, el mal al acecho. Así es el mal con nosotros, eso no es casualidad. Entonces yo le cuento esto a Ana María y ella queda de una sola pieza. Como diría ella, tantos años viviendo con alguien y no conocer estas partes tan difíciles. Entonces, en ese momento va llegando nuestro director espiritual un poco sonriente y dice: encontramos el problema de Juan Pablo. El director nos explica que la pornografía es peor que el alcohol y las drogas, porque esas imágenes no se borran de la mente. Y que las redes sociales era como el alcohólico que tenía las llaves del bar de la casa. Él entraba a la hora que quería. Y a veces sin buscar, porque como él dice, le llegaban sueltas. Mi director nos dijo: bueno, va a ser una tarea difícil, muy posible. Puso unas tareas específicas a él, santísimo todos los días, eucaristías. Pues como él está haciendo su penitencia por amor, pues eso estaba en su rutina. Pero nos puso una tarea más importante, que era aprender de los métodos naturales, porque a nosotros nunca nos hablaron de eso. Tú vas a una cita al ginecólogo y lo único que te dice: ¿con qué vas a planificar? ¿Con qué vas a planificar? Y no entendemos que esto es un negocio que genera miles de millones, donde nos están matando, donde estamos siendo partícipes del aborto, donde nos están causando cáncer, un montón de cosas brutales en nosotros. Cuando Dios hizo el cuerpo de la mujer perfecto para saber cuándo son nuestros días fértiles e infértiles. Entonces, pues nunca me habían hablado de eso. Pero ¿qué pasó? Más que aprender a conocer nuestro cuerpo, fue sanar nuestra sexualidad. Porque ¿qué pasaba? Cuando nosotros teníamos intimidad, a mí me daban ganas de llorar y yo decía: ¿pero por qué? Si es mi esposo. Porque yo no entendía que me sentía utilizada. Porque no todo en las relaciones sexuales es lícito. Porque la pornografía distorsiona para que fue creada la sexualidad. El placer es un regalo que el Señor le dio a la pareja en el matrimonio para la procreación de los hijos. ¿Y qué nos dice la pornografía? Placer a costa de lo que sea y como sea. Y nunca vas a estar satisfecho. Por eso cuando ustedes ven en las noticias que un papá hizo tal cosa, que un tipo llegó y hizo otra cosa, ninguno de nosotros está ajeno a eso. Y yo estoy segura que la gran mayoría que llegó a eso empezó por la pornografía. No somos objetos. Dios hizo el cuerpo como el templo de Dios. ¿Cuántos matrimonios están en crisis por no tener una sexualidad sana? Hoy en día les puedo decir que la sexualidad con mi esposo es más maravillosa ahora que cuando podíamos hacer lo que queríamos. Cuando entendimos, a ver, ¿cuántos de ustedes aquí casados, el día que se casaron,
¿cuántos hijos quería para ese hogar? Estoy segura que ninguno. Levante la mano. ¿Alguien le preguntó? No, ustedes dijeron, vamos a tener dos, no, le dejo uno para darle lo mejor. ¿Sí o no? O desmiéntame, porque nosotros también lo hicimos. ¿Pero qué es darle lo mejor? ¿Un celular? ¿Un colegio caro? ¿Ir a Disney World? ¿O darles unos errores? Porque el mundo nos vende eso. O pregúntenle a los jóvenes de hoy si se quieren casar, quieren tener hijos. No, porque el mundo les dice, viajen, estudien. Yo no estoy diciendo que estudiar sea malo. Viajen, estudien, compren un perro, un gato, etc. Pero no tengan hijos. Porque a quién no le conviene que no tengan hijos. ¿Cuántos hijos pro vida, cuántos sacerdotes han dejado de nacer porque las familias se cierran a la vida? Pues en esa apertura a la vida, el Señor nos llama a tener los hijos. Quedamos en embarazo de nuevo y mi familia, ¿a qué secta se metieron que le lavaron el cerebro? Si para tener hijos hay que tener plata. No nos hicieron baby shower, no nos hablaron durante 6 meses. Eso sí, estábamos en una situación económica muy apretada porque el Señor quería pulir en nosotros la vida. Nos quitó el carro, porque para él su pasión son los carros. Recibimos mercado de la iglesia. ¿Ustedes saben qué es eso? A ver, yo no creo que, a ver, ¿quién de nosotros da el mejor mercado para la iglesia? Lo más barato que encuentre, ¿sí o no? Seamos honestos. Pues nosotros recibimos de ese mercado. Después de comer en los mejores restaurantes de México, pero le damos gracias al Señor porque pulió la humildad en nosotros. Porque ese mercado comimos más felices que cuando comimos en el mejor restaurante de México. Bueno, todo el mundo nació María de los Ángeles y se van a operar, porque hasta en eso gente se mete y opina en la cama de uno, como si le fuera a traer una paca de pañales. Y nosotros no. ¿Están locos que se haga la vasectomía? Quedamos en embarazo de nuevo, mi quinta cesárea, mi médico, mi enemigo número 1. Está loca, él dice que era católico, está loca, se va a morir. ¿Quién dijo que los métodos naturales servían? Y yo le decía, ¿pero quién le dijo a usted que los métodos naturales son anticonceptivos? Porque lastimosamente a veces hasta los católicos hablamos de los métodos naturales para no tener hijos. Nosotros hablamos es de posponer la llegada de los hijos, no para cerrarnos a la vida. Listo, quinto embarazo, la llegada de la llegada de Juan Martín. Bueno, antes de que llegara Juan Martín, el Señor nos puso a prueba. Pierdo un bebé a las 11 semanas. Una prueba durísima porque pues estábamos emocionados por la llegada de ese bebé y me tienen que hacer un legrado. Me atendieron en la clínica Chía de la peor manera, brutal, que yo estaba loca, que era irresponsable, que me iba a morir, que iba a dejar a mis hijos sin mamá. O sea, yo decía, Dios mío, pero qué pecado estoy cometiendo para que me traten como un animal. Bendito sea el Señor. No me solté el rosario, no me tuvieron que sacar todo, salí de la clínica, perfecto. Pero la prueba de fe fue para mi esposo porque decía, mi esposa se puede morir si vuelve a quedar en embarazo. Pero yo tenía claro en mi corazón que no, que el plan del Señor era otro. Quedamos en embarazo el año siguiente para la misma fecha y a la semana 11 volvimos a perder el bebé. Entonces yo dije, soy yo de pronto la que quiere tener más hijos, pero no es feliz. Empecé a cuestionar la voluntad del Señor. Lo único que yo dije, Señor, por favor, no me hagas pasar por otro legrado, quiero hacerlo en mi casa. Pasé una noche en mi casa brutal, con dolores de parto y todo, y lo único que hice fue pedirle al Señor y reparar por aquellas mujeres que abortan a sus hijos porque no tienen o un esposo o una mamá o una amiga que les diga, adelante, un hijo es una bendición. Pero viene la conversión de mi ginecólogo y entender que el Señor tenía un plan con esos hijos, que así se los preste por un día, son
son hijos que tenemos en el cielo que nos están esperando, que no es un cúmulo de células, que yo no desconecto un embarazo, como nos dicen, es que puedes interrumpir tu embarazo, es que uno desenchufa un embarazo y después cuando se acuerda vuelve y lo chupa. Por Dios, es que estás matando una vida. La mamá mata a su propio hijo. Y llamándome a la EPS todos los días, ¿y conoce las 3 causales? Yo creo que si yo hubiera dicho ese día en la EPS que iba a abortar, me atienden en primera fila. Pero como dije que no, y ante todo pronóstico, quedó en embarazo en pandemia. Llega a nuestras vidas Juan Martín, que está ya jugando con la niñera que se perdió. Como fenómeno en la EPS me trataron en la clínica de lo peor. El anestesiólogo me decía, esta vieja loca, si se muere, primero me dice, ¿y los 5 hijos son del mismo papá? Y si se muere, le dije, mis hijos quedan en excelentes manos con el papá. Y no se va a operar. Y dice el médico, a esta la vamos a tener aquí otra vez. Las pacientes al lado mío me decían, veía mamitas con su segunda cesárea en caos, me tengo que operar porque me voy a morir. Le digo, pero si yo voy a mi quinta cesárea. Y ante todo pronóstico quedamos en embarazo de nuevo. Y mi doctor, prepárese porque la van a masacrar. Pero tranquila, aquí estoy al lado suyo. La conversión de mi ginecólogo se va de retiro, nos volvemos visibles en redes sociales, en ser una familia provida, abiertos a la vida, católicos, locos. Nos escribían, ¿no tienen televisor? Sí, tenemos televisión, uno. Que parecemos conejos, que tenemos mucha plata, que porque el exacto tiene mucha plata y que por eso tenemos muchos hijos. Tuvimos un hijo por el CISBEN, se nos vinieron todas las del pañuelito verde, insultarnos. Ahora usted no se imagina. Pero es que nosotros no vinimos a agradar al mundo. Nosotros venimos para ganarnos el cielo y esa no es de gratis. Nace Juan José, 6ª cesárea. ¿Que si me operé? No. ¿Que si vamos a tener más hijos? No lo sé. ¿Que si nos preocupa que cómo vamos a hacer con 6 universidades? Ni me quita el sueño. Si el Señor quiere que tengan universidad, tendrán, y si no, y si la universidad no nos va a hacer santos, no me importa, no me quita el sueño. Porque si el Señor les va a dar una carrera es para que sea servicio de ellos. Porque ¿qué me sirve pagar una carrera de 26 millones de pesos para que sean médicos pro muerte? Porque eso es lo que les hacen. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser abogado para estar trabajando a hacer divorcios? ¿Para qué va a ser ingeniero para trabajar con los corruptos y robarnos al pueblo? Eso es lo que quieren. Y en la universidad, ideología de género, pro abortos, pregúntenles qué les dicen ahí. Si ustedes van a mandar a sus hijos a la universidad, prepárenlos. Pero no prepárenlos en estudios, prepárenlos en la fe porque los van a meter a la boca de nada. Porque lo que ustedes no formaron en su casa, a veces se los van a formar en un semestre. A formar. Bueno, hoy somos una familia como ven normal, no se escapa, el otro grita, el otro tira la vez, con dificultades, en la lucha todos los días, tratando de agradar al Señor, en este apostolado de donde nos inviten, vamos. Llevo 2 días con una gripe brutal. No sabíamos que veníamos acá a una parroquia que no tenía ventanas. El Señor nos sigue uno purificando, ¿sí se dan cuenta? Son indirectas, gracias por la purificación, hermano. Él a veces nos manda caramelos. Fuimos a dar testimonio en Maús, todos a Santa Marta. Ya, el Señor es así. Nos pagaron todo para ir a Santa Marta. Todos. Nos pagan, uno no cobra, pero... Todos. Fuimos se fueron de paseo estos chinos y fuimos a dar testimonio. Pero lo chistoso es que llevábamos pidiendo en unas vacaciones porque yo no conocía el mar. Entonces nos manda el año pasado a todos a Santa Marta, eso fue un regalo del cielo, porque pues imagínense cuánto vale subirse toda esta tropa en un
avión. ¿Y el hotel? Que todo el mundo lo ve un fenómeno, ¿no? Tus hijos. Y en el avión, y en el restaurante. Bueno, vamos a poner un videito de cierre. Para cerrar, bueno, ¿qué ha pasado con mi vida actoral? Que creo que es bueno contarla. Y 2013 le pregunto al Señor, ¿me retiro de la televisión? Porque todo lo que hago es basura. O la mayoría. ¿A qué me refiero con basura? Nos deja mal ejemplo, nos invita a ser infieles. Sexo, droga, narcotráfico, toda esta cosa que hay. Eso es la mayoría de la televisión. Es culpa de nosotros que hagan eso, para que sepan. Porque ustedes son los que dan rating, los que ven esas cosas. No quieren que den eso, pues no lo vean y dejan de hacerlo. Se los digo yo que llevo más de 20 años en el medio. Pero cuando ustedes los ven, o a un amigo suyo los ve, no ustedes, pues ahí está el resultado. ¿Por qué dan eso? Entonces, le dice el Señor, no, te necesito ahí. Clarísimo. 2013. El año pasado salimos en Se Dice de Mí en Caracol Televisión, dando el testimonio. No, que si Juan Pablo cuenta novelas, no, dando el testimonio. Nos llaman a programas de chismes a hablar de familia. O sea, entendemos por qué el Señor me dijo, te necesito ahí. Porque a ustedes les sobran los dedos de la mano para mirar cuánta gente de los medios de comunicación están intentando caminar como estamos intentando. Ojo, no nos estamos dando, estamos en una lucha. ¿Cuántos la están luchando visiblemente que se les comuniquen a ustedes? Díganme a ver si alguien tiene la mano en Colombia y en el mundo prácticamente. No hay. Nos pone a mostrar la vida, nos pone a hablar de los hijos, nos ganamos madrazos a nivel Latinoamérica, madrazos a nivel Colombia, de todos lados, porque cuando uno está en la farándula, esto es a nivel internacional prácticamente, y yo he hecho novelas para varios países de afuera. Pero asimismo el Señor nos consiente. Un día pasó con una de estas, no voy a entrar en temas de política, pero con una de estas mujeres izquierdosas del gobierno, que todavía no están en el gobierno. Hombre, cuando se enteró que yo tuve uno de los hijos por el CISBEN, pero como ella no sabe cuál era nuestra situación y por qué nos tocó tener un hijo por el CISBEN, que me dio duro en el ego, por supuesto que sí, pero fue el mejor de los partos, también se los digo, y nos pega una por debajeada por redes sociales. Y se le unen todos los de izquierda, ¿no? Porque eso sí, ahora se fueron los católicos. Y todos, ¡bra, bra, bra! Y al día siguiente toda Latinoamérica contra ella. Toda Latinoamérica pro vida. En serio, y no lo buscamos. Nos defendieron al día siguiente. Miren cómo el Señor, no fue Colombia la que nos defendió, el resto, Argentina, México, Perú, en serio. Y nosotros quedamos así. Gracias, Señor. Miren cómo el Señor, lo que les digo, conoce la intención del corazón. Nos pone a trabajar aquí al frente de todo esto sin... ¿Tienes sueño? Duerme. Ya. Eso es un indirectazo. Entonces, todo esto para decirles, no nos dé miedo. No nos dé miedo ser católicos. De verdad. Los de verdad. ¿Cierto, hermanita? Porque un católico de verdad nos falta un montón. A nosotros nos dicen fanáticos religiosos. ¿Por qué? Pues porque intentamos ir todos los días a misa, porque intentamos estar confesados, porque intentamos recibir el cuerpo de Cristo, intentamos tener sacramentos. Yo, hermanitas, creo que no estoy haciendo nada más de lo que el Señor pide. Nos falta mucho, pero por eso nos dicen fanáticos religiosos. Por intentar hacer la voluntad de Dios. Bueno, nos falta, pero ahí vamos. Esa es la invitación a ustedes. Intentemos hacer la voluntad del Señor. Es que es más bonito que feo, se los aseguro. A mí el Señor me tuvo allá, pero también me mandó a comer, a bajarme el ego. Ánimo, ánimo, unámonos. Estamos muy desunidos. Si fuéramos unidos, seríamos el ejército más grande que existe en Colombia y en el mundo, porque nos hacemos llamar católicos y nos comportamos como ánimo. Bueno, oremos, demos el siguiente paso, y el siguiente paso, que es por nuestro bien, es para ganarnos el cielo.
Bueno, nos vamos a dejar con un videito donde si pusieron cuidado van a darse cuenta que ahí está bastante resumido lo que les hemos contado.